Mis amados hermanos, pase a vosotros. Un saludo, hermanos, a cada uno de ustedes. Un abrazo, deseando, hermanos, que hayan tenido un día muy bendecido. No solamente el día, hermanos, sino también toda esta semana. Y pues como lo menciono, hermanos, en otras ocasiones, si por alguna razón, hermanos, tuvieron algún momento difícil, alguna adversidad, pues mis hermanos, con oración, con ruego a nuestro Dios, que su auxilio llegue pronto, hermanos, para que ese mal momento pase. Un pasavoz a todos mis hermanos en la fe, si después pues por acá nos visitan. Saluda a sus congregaciones, a los hermanos, por favor, a mis hermanos del ministerio de igual manera. Nuestro Dios les esté bendiciendo grandemente, hermanos, derramando de su Espíritu Santo a cada uno de ustedes. Pues nosotros, mis hermanos, con el favor de nuestro Dios, hemos de realizar el servicio de recepción de sábado, ya por la parte oscura, deseando que pues estén ya todos preparados, alistados, hermanos. En cuanto termine el servicio, pues alístese, hermano, con las cosas, prepárense para temprano llegar ávidos a beber de la palabra de nuestro Dios. Y si alguien va en camino, pues Dios les haga llegar con bien, hermanos, a sus casas, y que pues una vez que se instalen en su hogar, pues también, hermanos, haga partícipe del servicio usted, a su familia. Pues mis hermanos, les invito a que entonemos un himno para iniciar así el servicio a nuestro Dios. Pues mis hermanas con su velo, mis hermanos preparados, listos, que no sea un pretexto, si usted está en casa, hermanos, pues que no sea un pretexto para distraernos. Vamos a comenzar, hermanos, y les voy a solicitar si lo hacemos con el himno número 261. Y de antemano, hermanos, pues como siempre les pido, me disculpen si en algún momento se me alborota la tos o el ruido luego que hay en la calle. Nuestro Dios nos dispensa, hermanos, por estas distracciones. Himno 261, hermanos. Cristo es mío. Y si ya están en el himno, vamos a entonarlo, y una vez que lo terminemos de entonar, con el deseo de que Dios incline su oído, pues vamos a orar, hermanos, para presentarnos en oración. Si ya lo tenemos, vamos a comenzar el himno, por favor. El amor de Dios siento en mi corazón, el amor de Dios, el amor de Dios. Él me ha dado hoy también su salvación, gloria a Cristo por su amor. Cristo es mío, mío, gloria sea a Él. Él me ha dado paz y felicidad. Cristo es mío, mío, gloria sea a Él, mío por la eternidad. Él ha puesto en mi alma una dulce paz, es la santa paz, es la paz de Dios. Y al momento Él me da la libertad, porque es mío de verdad. Cristo es mío, mío, gloria sea a Él. Él me ha dado paz y felicidad. Cristo es mío, mío, gloria sea a Él, mío por la eternidad. Él me ha dado gozo y también amor, yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, y a Él yo quiero siempre serle fiel y servirle solo a Él. Cristo es mío, mío, gloria sea a Él. Él me ha dado paz y felicidad. Cristo es mío, mío, gloria sea a Él, mío por la eternidad. Él me guarda siempre, me sostiene fiel, porque soy de Él, porque soy de Él. Quiero yo también ser muy brillante luz y alabar a mi Jesús. Cristo es mío, mío, gloria sea a Él. Él me ha dado paz y felicidad. Cristo es mío, mío, gloria sea a Él, mío por la eternidad. Amén.
Así sea, hermanos, y bueno, pues el Señor, seguro estoy, hermanos, que nos ha colmado de bendiciones, solo que pues en ocasiones, hermanos, en nuestras prisas, tal vez en nuestras desesperaciones, pues eso nubla nuestra razón, pero aprovechemos, hermanos, que estamos quietos, estamos concentrados, mentalizados en los negocios de Dios, y va a ver, hermano, cómo nuestro Dios sí nos ha bendecido mucho, y más aún, todavía nos va a regalar, hermanos, un momento de paz y solaz cuando estemos escudriñando la palabra de Dios. Espero, hermanos, pues que el himno nos haya ayudado a mentalizarnos a esta primera oración, la cual les voy a pedir, hermanos, por favor me acompañen a hacerla, inclinando su rostro, cerrando sus ojos, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios y a pedirle que sea con nosotros. Oremos, por favor. Misericordioso Dios y buen Padre Celestial, nuestra gratitud sea a ti en el nombre de tu Hijo, porque has sido muy bueno con nosotros, Señor, a lo largo de la semana. Porque no importando, Señor, si nosotros nos olvidamos, de lo cual te pido perdón, Señor, por nuestras debilidades, tú jamás, Señor, has retirado tu misericordia de nosotros. De una u otra manera, Señor, que a veces podemos entender y a veces no, tú nos das de tu protección, de tus consejos, nos das, Señor, bendición de lo alto. A nuestros hijos, a nuestra parentela aún, porque tú, Señor, eres muy bueno con nosotros y muy paciente. Porque también gracias a tu Hijo, Señor, tú prolongas nuestros días. Alabado y glorificado sea el nombre tuyo, Señor, y el de tu Hijo, porque han sido grandemente, Señor, benévolos con nosotros. Señor, y antes de continuar con el servicio, esperando que a través de la alabanza, Señor, tú te agrades y quieras escucharnos, te solicitamos, Señor, de tu bendición, de tu compañía, que a donde quiera que estén tus hijos, donde quiera que esté tu iglesia, Señor, reunida, 2, 3 o más de ellos, tu Espíritu Santo, Señor, sea derramado sobre cada uno de mis hermanos. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a aquel hombre, a aquella mujer que con su dedicación y apego procura, Señor, llevar la palabra a su familia y que con luz, Señor, anda en este mundo. Perdona, pues, Señor, nuestras faltas y pecados. Pidiéndote, Señor, seas con nosotros a lo largo de este servicio y que todo, Señor, sea para honra y gloria de tu santísimo nombre. Pues que lo hemos pedido, Señor, y agradecido en el único medio que hay en este mundo y en toda tu creación, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. Pues gracias sean dadas a Dios, hermanos, que nos preserva la vida. Saludos, espero que nuestro hermano Manuel, nuestra hermana Josefina se estén uniendo al servicio, nuestra hermana Irma de igual manera. Saludos al hermano Julio, y luego pues por acá nos mira, un saludo por allá, a mis hermanos en Chiapas, en México, hermanos, pasa voz a todos ellos. Pues procuro, hermanos, nunca olvidarme de ustedes, también pidiéndoles, suplicándoles que nos lleven en oración, a mis hermanos de Modesto, California, en fin, hermanos, a todos ellos un gran saludo. Mis hermanos, por favor, vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios, previo a leer, hermanos, los 10 mandamientos, por favor. Les voy a solicitar que de esta ocasión, previo al recordatorio, entonemos el himno 216, hermanos, que lleva por título Roca de los siglos. Número 216. Roca de los siglos, para honra y gloria de nuestro Señor. Si ya estamos ahí, por favor, hermanos, ayúdenme a cantarlo. Encontré refugio donde descansar, en la eterna roca de salud. Cuando en mis temores quiero yo flaquear, me fortalece fiel mi Jesús. Roca de los siglos, rosa de Sarón, tú me das refugio en la tentación. Lirio de los valles, astro matinal, paz
paz encuentra en ti mi corazón. Es Jesús la tierna rosa de Sarón, plena de pureza y verdad, mi deleite santo, mi consolación, la fuente de mi felicidad, roca de los siglos, rosa de Sarón, tú me das refugio en la tentación, lirio de los valles, astro matinal, paz encuentra en ti mi corazón. Él es para mí la estrella matinal que disipa toda oscuridad, aunque me circunde por doquiera el mal. En Cristo tengo seguridad, roca de los siglos, rosa de Sarón, tú me das refugio en la tentación, lirio de los valles, astro matinal, paz encuentra en ti mi corazón. Amén. Pues mis hermanos, por favor, como les había mencionado, vamos a recordar juntos los 10 mandamientos, por favor, con respeto, con reverencia, hermanos. Lo vamos a hacer ahí en el libro del Éxodo, en su capítulo 20. Y bueno, hermanos, pues hemos venido reforzando estos 10 decretos a través de las escuelas sabáticas, como he sabido de ustedes. Éxodo 20, del versículo 3 al versículo 17. Si ya estamos preparados con la lectura, hermanos, por favor acompáñenme a hacerlo. Dice la ley de nuestro Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acordarte es del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Oremos, hermanos, por favor, para dar gracias por este recordatorio. A nuestra roca, al monte, de donde viene, Señor, toda nuestra protección, nuestro socorro. A ti, eterno Creador, y a ti, nuestro Salvador, sea nuestra gratitud, porque a través del amor de nuestro Padre,
tú nuestro Dios, creador de todas las cosas. Y a través de la vida, la sangre y la resurrección de Cristo Jesús, llegado el momento que hiciste, Señor eterno, que estos 10 mandamientos también llegaran a nuestra vida, sin merecerlo, sino solo por tu amor y por tu misericordia nos lo has dado, para que alcancemos vida eterna, para que tengamos paz unos con los otros y para tener paz, Señor, con nosotros mismos. Alabado y glorificado sea tu nombre, y tu palabra sea bendita, Señor, por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues mis hermanos, el propósito también de estos servicios, pues sí es cantar, es orar, recordar los decretos de nuestro Señor, pero también es alimentar el alma, hermanos, el espíritu con la palabra de nuestro Dios. Y pues hermanos, lo vamos a hacer, pero no sin antes entonar un himno que nos ayude a mentalizarnos para este propósito. Y por cierto, hermanos, también recuerdo que parte de hacer esto a través de la tecnología, pues fue motivado por nuestro hermano Ugalde. Espero que pues esté bien, pasa voz a ellos. En fin, hermanos, a la mamá de nuestro hermano Israel Alvarado. En fin, no sé por qué ahorita me estoy acordando de todos ellos, tal vez un poco de nostalgia. Bueno, hermanos, por favor, el himno número 162, que lleva por título Me guía Él. Y cuando terminemos el himno, hermanos, pues pasamos a la exposición de la palabra de Dios. Himno, 162, hermanos, discúlpenme. Creo que les dije otro número, ¿verdad? 162, me guía Él. Del cual, hermanos, les solicitaría si por favor entonamos solo las primeras 3 estrofas con sus coros, por supuesto. Estrofas 1, 2 y 3 con sus respectivos coros. Estamos ahí, hermanos, en el himno 162. Ayúdenme a cantarlo, hermanos, por favor, para honra de nuestro Señor y pasar a la exposición. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuanto amor me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, o en donde brille el sol mejor, en dulce paso de lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Tu mano quiero yo tomar, Jesús, y nunca vacilar, pues solo a quien te sigue fiel se oyó decir me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor.
Me acompañan a orar, hermanos, por favor. Como siempre es necesario pedir la dirección de lo alto para esforzarnos y procurar no torcer las veredas derechas del Señor. Por favor, oremos. Nos disponemos, Padre Celestial, a escudriñar tu sabiduría, a degustar, Señor, las viandas de lo alto. Pero antes, Señor, a sabiendas de que tu entendimiento rebasa el mío y el de cualquier ser humano, nos es necesario, Señor, solicitar tu ayuda para que las veredas derechas, Señor, no sean torcidas en nuestras bocas. También, Señor, porque nuestro espíritu necesita entender, Señor, tu palabra. Que nuestro corazón esté quieto, esté sereno, nuestros oídos abiertos, para que, Señor, tu palabra fluya como un río de agua viva. Tu bendición, Señor, y tu espíritu, tu sabiduría y tu inteligencia, bendito Padre, por el amor a tu iglesia, sea concedida, Señor, a todo tu ministerio, a todo hombre o mujer, Señor, que procure enseñar las buenas nuevas de salvación. Bendito Dios, en tus manos pues depositamos nuestro ruego, pues que lo hacemos confiadamente, en el nombre de nuestro Maestro, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Pues, ¿qué diríamos si estuviera en el templo? Hermanos, tomen su lugar. No sé con exactitud en dónde estén, pero yo sí les puedo solicitar, hermanos, pues por favor, su atención a lo que hemos de exponer en esta parte oscura. Mis hermanos, según lo agendado, corresponde que hablemos, apoyados obviamente con la palabra de nuestro Dios, que hablemos del aprendizaje que dejan, hermanos, esas experiencias. De la adversidad, aprender. Hay muchas cosas que aprender de la adversidad, aunque de momento, hermanos, pues obviamente nuestra mente, por nuestra condición humana, lógicamente, hermanos, no nos dejan, no nos permiten percibir, hermanos, esas lecciones que a veces dan los reveses en la vida que llevamos. Pero ciertamente, hermanos, después de algunos años o de muchos años, según sea el caso, tal vez en su experiencia, hermano, usted, tal vez a través de algunos textos bíblicos, a través de lo que este servidor les ha de platicar, tal vez les haga recordar algunas cosas que han vivido, hermanos, en su existencia. Pero después de algún tiempo, cuando miramos hacia atrás, hermanos, pues en algunas ocasiones nos puede dar hasta un poco de risa cómo ciertas cosas nos llegaron a preocupar en demasía y en realidad eran pequeñas. Algunas otras cosas, tal vez cuando las traemos a la memoria, aquella vez que lloramos, aquella vez que nos desesperamos, que creímos que pues no había alguna alternativa, hermanos, a nuestro problema, pues resulta, hermanos, que el tiempo sirvió para resolver algún conflicto, para tener más calma, para tener más certidumbre de lo que pueda venir adelante, pero también le puede servir a otros, hermanos. Hablar de temas como la muerte de un ser querido, de un ser cercano, para alguien, hermanos, de la iglesia, debe de tomarse con valor, porque creo que nos es claro a la iglesia de Dios que forma parte de nuestra existencia y que en realidad vamos de paso por esta vida, hermanos, hacia nuestra verdadera identidad, como Dios nos conoce realmente. Pero cuando en ese momento tenemos esos tragos amargos, pues no tenemos cabeza, hermanos, más que para tal vez unirnos en los momentos de reflexión, no de tristeza, hermanos, sino de reflexión. Así es que cuando llega el momento de consolar a otra alma, esa experiencia que hemos adquirido, esa fortaleza espiritual y mental que hemos adquirido, puede ayudar a alguien más débil en la fe a ir sobrellevando mucho mejor su dolor. Y como esos ejemplos, hermanos, pues podemos tomar muchos. Pero si aún, hermano, que lo dudo, pero si aún usted no ha tenido experiencias difíciles, experiencias a donde la vida lo ha retado cara a cara, si no la ha tenido, espero, hermanos, que estos textos bíblicos nos ayuden a enfrentar con un mejor ánimo cuando esos días lleguen.
Me voy a permitir, hermanos, traer a la memoria y exponerlo ante ustedes historias de dos hombres, uno altamente reconocido por su valor, por su entrega, por su entereza, y otro que tal vez, hermanos, no ha resaltado y a lo mejor no lo hemos platicado en algunas exposiciones anteriores, pero que la experiencia que él vive, hermanos, le da un vuelco a su historia, a su vida, que tal vez él no lo había imaginado. Hoy nada menos, hermanos, en donde trabajo, platicando un poco, estábamos hablando acerca de la formación de líderes de equipo y me tocó estar enfrente de ellos y les platicaba un poco mi experiencia. Los que me conocen, hermanos, tal vez ustedes saben cuál ha sido mi historia. Por muchos años, hermanos, laboré en la industria del plástico. Yo supuse, hermanos, porque duré trabajando, me parece, 18 años en eso, yo supuse que eso era, pues eso era mi ramo, ese era mi talento. Sabía todo lo que se tenía que saber, hermanos, en eso. Y pues toda la vida, hermanos, trabajé ahí. Al cabo de todos esos años, pues sucedieron cosas en nuestra vida que me hicieron tomar decisiones difíciles. Fui despedido del trabajo. En ese entonces no teníamos casa, nos habían pedido el departamento donde estábamos, no teníamos un trabajo estable, no había otra entrada de dinero. La hermana Noemí estaba, me parece que convaleciente, o lo estaban por operarla. En fin, hermanos, todo eso se juntó. Pues obviamente estaba muy preocupado. Tal vez no lo demostraba mucho, pero la verdad es que por dentro sí estaba sumamente preocupado. Y al cabo de algún tiempo de buscar algún empleo, pues me ofrecieron hermanos, de cosas que yo no sabía. Era un total ignorante del ramo en el que me estaban ofreciendo el empleo. Ganaba muy poco, pero en mi desesperación, pues yo lo que quería era llevar el pan a la casa para que pues la familia tuviera para comer. Empecé siendo un auxiliar, lo que coloquialmente se le llama en el argot laboral como un chalán de una compañía eléctrica. Yo no sabía nada de eso, hermanos. Pero pues, como dice el dicho, ¿verdad? Al mal tiempo, pues buena cara. Trabajé, hermanos, porque al fin y al cabo pues hay que llevar comida a la casa. Pero yo sentía, hermanos, que algo no estaba bien, no me sentía cómodo en eso, sentía que no era ese mi ramo. Pero pues dije, bueno, si voy a trabajar en la industria eléctrica, pues vamos a estudiar eso, vamos a prepararnos, vamos a entender qué es lo que estoy haciendo. Y después surge, hermanos, una oportunidad de practicar una cosa totalmente diferente, para la cual, hermanos, pues yo ni sabía que existía: supervisor de seguridad industrial. Se dio la oportunidad de una manera muy peculiar. Fui entrando a esos conocimientos y lo mismo, dije, si voy a trabajar de esto, pues vamos a prepararnos. Después, hermanos, de 10 años de que se dio esta circunstancia, le decía a las personas que estaban allá en aquel lugar donde estábamos dando la capacitación, les dije, ¿quién me iba a decir que después de 10 años iba a estar enfrente de ustedes con una enorme responsabilidad de preparar a una generación de líderes de seguridad? Si eso me lo hubieran dicho, hermanos, cuando trabajaba en el plástico, pues obviamente los hubiera juzgado de locos. Pero como una desgracia, hermanos, que de momento así parecía, pues abrió un nuevo camino, un nuevo sendero que nos ha dado la oportunidad, nuestro Dios, de mejorar en buena medida, hermanos, nuestra calidad de vida y nuestro desarrollo intelectual y laboral de igual manera. Entonces, permítame, hermanos, tomar estos extraordinarios ejemplos de un hombre llamado Onésimo. ¿Lo ha escuchado usted nombrar, hermano? ¿Verdad que no? Creo que muy pocas veces, tal vez lo había escuchado, pero se nos olvidó porque pues no es algo que lo referenciemos mucho. Onésimo, van a ver ustedes
qué vuelco dio su vida de este hombre. Y pues de un hombre, hermanos, que es muy conocido por todos nosotros, un hombre llamado Pablo, que en su camino, hermanos, a sabiendas de lo que podía pasar, pues pasó lo que él presentía que iba a suceder, pero como esa situación, hermanos, desencadena hechos, sucesos que han cambiado, hermanos, no solamente la vida del apóstol Pablo, sino cambió, hermanos, la dirección y la visión de muchos, de millones de personas que han pertenecido a la iglesia de Dios. Les voy a invitar, hermanos, a que vayamos primero a Filemón, capítulo 1, versículo 10. Bueno, de hecho, de Filemón pues no tiene más que un solo capítulo. Y sí, hermanos, sí existe una carta llamada Filemón. Si usted se va, por ejemplo, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, y ahí sígale, hermano, y va a seguir Tito, y adelantito de Tito está Filemón. Bueno, pues vamos a empezar a partir del versículo, y el versículo 10, hermanos. Esta historia es muy, es muy bonita, la de Onésimo, aunque no sea tan conocido, hermanos. Pero fíjense, versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, al cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque porque quizá para esto se apartó de ti. Atención con lo que estamos leyendo en el versículo 15, otra vez, hermanos, y una disculpa que lo leí mal hace un rato. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, le escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Bueno, creo que Pablo estaba cobrando un favor. Pero la historia de Onésimo, hermanos, llama muchísimo la atención, porque en lo que Pablo está narrando un poco la historia de él, al parecer Onésimo servía en la casa de este hombre al cual Pablo le escribía. Era un esclavo y al parecer causa una grave ofensa, hermanos, porque al parecer Onésimo escapa, se va de la casa. En su andar, él, pues seguramente, hermanos, escucha del Evangelio, escucha de los apóstoles, y fíjense, hermanos, cómo los caminos de Dios a veces son misteriosos, pero son agradables, hermanos, cuando entendemos todo el propósito. Onésimo escapa, siendo esclavo de Filemón. Pablo le dice en el versículo 15, pero tal vez no fue por hacerte daño, Filemón, tal vez todo esto tiene un propósito, tuvo un propósito. ¿Y cuál es este propósito, hermanos? Que después de aquel tiempo, la escritura no me dice cuántos años pasaron. Podemos calcular, hermanos, a lo mejor por la cronología de las cartas, que tal vez pasó alrededor de 2 años probablemente de que él escapa de la esclavitud de la casa de Filemón. Pero en ese andar, hermanos, en ese inter, Onésimo escucha el Evangelio, Onésimo conoce a los apóstoles. ¿Y cuál va a ser, hermanos, el vuelco que da su vida? Que el camino de él y el de Pablo se cruzan en prisión. Fíjense bajo qué circunstancias a veces se dan, hermanos, estas cosas.
Y cuando Pablo dice mis prisiones, no solamente es en las prisiones espirituales, porque Pablo se sentía encarcelado por el amor y por el encanto que había tenido por el Evangelio. No, Pablo no está refiriendo a eso, literalmente estaba preso. Ahí conoce a Onésimo y Onésimo queda maravillado, hermanos, del Evangelio y se vuelve un ferviente servidor y un ferviente ayudador a Pablo en el ministerio, tanto así que Pablo lo considera como su hijo, lo considera, lo tiene en alta estima, tan es así que aboga por Onésimo y le pide a Filemón que por favor le reciba como si fuera él mismo. Dice, y si antes te fue inútil, pues ahora por todo lo contrario, te servirá a ti, me servirá a mí. ¿Cómo da un vuelco, hermanos, la vida de este hombre llamado Onésimo, de ser esclavo a ser un servidor, a que su nombre, hermanos, aparezca en este extraordinario libro llamado Biblia, y que hoy estamos hablando de él después de casi más de 2000 años, hermanos, todavía estemos hablando de esa historia. Ve, hermanos, cómo con esta situación, cómo a veces no sabemos, en realidad no sabemos con exactitud qué nos depare nuestro Dios. Pero cuando andamos con Él, cuando Onésimo escuchó el Evangelio y él se enamoró del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, eso que empezó mal, terminó muy bien para él. Aunque de momento, hermanos, estuvo en prisión, pasó también malos momentos amargos, pero se convirtió en una pieza clave, hermanos, para que el Evangelio siguiera trabajando. Si bien, hermanos, tal vez la Escritura no narra mucho de él, pues, hermanos, solamente Dios sabe qué tanto trascendió Onésimo en el servicio para que el Evangelio se propagara. De esclavo a prisión, a conocer a Pablo, a ser un fiel servidor, a hablar de él después de 2000 años. Extraordinario vuelco, hermanos. ¿Cuánto tiempo pasó? Vuelvo a insistir, tal vez 2 años y tal vez otros pocos más en que Onésimo desarrollara el talento para servir al Evangelio. ¿Cuántos años, cuánto tiempo, hermanos, tenemos de que nos ha ido mal? ¿Cuánto ha pasado de la última vez que tuvimos una mala experiencia a cuando hemos disfrutado de esa mala experiencia? Cada uno, hermanos, será una historia diferente. Meses, años. Yo, hermanos, en lo particular les puedo decir que tal vez después de 20 años, si no es que más, tal vez 30, puedo decir, hermanos, vamos a hablar de una experiencia material, laboral, pues, hermanos, puedo decir que tengo una estabilidad económica, laboral. Por supuesto, hermanos, no tengo el dinero que pueden tener los millonarios, pero créanme que cuando veo esta vida que Dios me permite tener contra o comparado con la vida que tenía antes, pues por supuesto, hermanos, que me siento un bendecido de Dios. Porque mi vida anterior era mala, no, hermanos. Uno aprende, uno sabe ser agradecido con lo presente. Y yo sé, hermanos, que si no hubiera vivido aquel momento, si no hubiera valorado lo que tenía, si no hubiera disfrutado lo que tuve en aquel momento, seguramente tampoco lo estuviera valorando. Creo, hermanos, que mucho radica en la perspectiva en lo que uno lo debe tomar. Pero un hijo de Dios debe de tomar siempre todo, y la misma palabra de Dios lo dice, todo con nacimiento de gracia, siendo conforme con lo presente. Y atención con esto, hermano, no estoy diciendo que seamos conformistas, estoy diciendo que seamos conforme con lo presente, porque hay quienes, hermanos, se desviven por tener un teléfono, por tener una pantalla, por tener un auto, y nos distraemos de las cosas que de veras son relevantes para la vida. Entonces no es que seamos conformistas, que seamos conformes con lo presente, esperando en lo alto, pidiéndole a Dios pues que nos siga bendiciendo, hermanos. ¿Por qué? Pues para poder tener una vida más estable, con menos sobresaltos. Pero, hermanos, es increíble. A mí, yo cuando leo la historia de Onésimo, aunque es muy cortita, me da mucho a qué pensar. Extraordinario, de esclavo a un servidor de nuestro Señor Jesucristo. Extraordinario. Haber conocido a un hombre como Pablo debió haber causado un gran impacto, hermanos, en la vida de Onésimo y en sus decisiones.
Y si en otro momento le dice Pablo, y si tú crees que en otro momento te fue inútil y le tienes rencor, le guardas un poquito de recelo por lo que haya hecho, Pablo como que le dice, créeme, te va a ser muy, muy útil. Si así es que, hermanos, si usted cree que somos inútiles a veces, que estamos limitados en exceso, démonos la oportunidad de ir desarrollando nuestros talentos que Dios nos dio, démonos la oportunidad de crecer en la palabra de Dios, así como hemos dado oportunidad en lo laboral, en lo académico. ¿Por qué no dar esa misma oportunidad, hermanos, en la iglesia? Onésimo, me parece, hermanos, por lo poco que leo en su historia, que se da esa oportunidad. Dice Pedro en su segunda carta, si no me equivoco, que un hijo de Dios debe irse desarrollando, hermanos. Que si hoy aprendimos de la caridad, pues hoy aprendamos de la paciencia, y si ya tenemos caridad y paciencia, pues que desarrollemos también la templanza. Y poco a poco, porque dice Pedro, si practicando estas cosas, pues nunca vamos a estar ociosos. Vamos a ser, por el contrario, productivos para la iglesia, para nosotros mismos, hermanos. Ahora bien, déjenme ponerle otra historia, hermanos, que de momento, cuando alguien la vive, hermanos, bajo las circunstancias que la vivió Pablo, pues, hermanos, la desesperación, la frustración, la tristeza, hasta el coraje, pues nos pueden invadir porque es una reacción natural. Pablo, pues, asumía eso con responsabilidad, pero también con valor, que él sabía que por el camino que él andaba, pues lo único que iba a conseguir al final, pues era el recelo del pueblo y hasta la muerte. Tanto es así, hermanos, que sabiendo lo que podía pasar, los hermanos que conocían a Pablo y sus intenciones de seguir el viaje, le decían: Pablo, es que si sigues, si vas allá, si haces lo que te estás proponiendo hacer, esto va a acabar mal. Tal vez bajo otras circunstancias Pablo hubiera desistido de hacerlo, nosotros tal vez hubiéramos desistido de hacerlo. Pablo estaba más convencido de lo que hacía, hermanos, pero bajo circunstancias normales tal vez nosotros hubiéramos actuado diferente y hubiéramos tal vez tomado otras decisiones, tal vez. Bueno, miren, el libro de los Hechos, hermanos, capítulo 21, libro de los Hechos, en su capítulo 21, y fijen su mirada, hermanos, primeramente al versículo 4. Pablo, en uno de sus viajes, tiene la intención, hermanos, de llegar a Jerusalén, a sabiendas de lo que le podían hacer, de lo que podía suceder allá, y que otros sabían, hermanos, los problemas en los que se podía meter Pablo, pues tratan de disuadirlo, hermanos. Dice el versículo 4, y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Pablo, si vas a Jerusalén te van a apresar, te van a meter a la cárcel, te pueden hasta matar. Pablo lo sabía, hermanos, ya lo intuía, y pues lo que ha de pasar, que pase. Hermano, con honestidad, si a usted y a mí nos dicen que va a suceder eso, pues tal vez, hermanos, tengamos la confianza de que Dios proveerá. Pero tampoco hay que tentar, hermanos, a Dios. Pero Pablo era otro tamaño espiritual. Pablo era algo mayúsculo en su fe. Dios proveerá. Y lo que ha de suceder, que suceda. Porque Pablo también decía: si vivo, es para Cristo, y está bien. También gano, porque sigo predicando el Evangelio. Y si muero, pues también gano, porque por fin estaré con el Señor. Así es que, hermanos, sea vida, sea muerte, Pablo ganaba. Era ganar para Pablo. Ahora, vean lo que sucede, hermanos, ya estando en Jerusalén. Versículos 28, hermanos, de ahí mismo, de ese capítulo, pero por favor hasta el versículo 28. Fíjense, hermanos, cómo suceden las cosas. Dando voces, los fariseos, los judíos, dando voces, decían: varones israelitas, ayudad,
Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad de Trofimo, de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrestaron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. De aquí no sales, y lo que salió de ahí pues es un Pablo preso que tuvo que hacer defensas ante Félix, ante el otro tribuno, en fin, hermanos, y de ahí pasó todo un suplicio Pablo hasta que fue preso en Roma. Allí en Roma, hermanos, duró tal vez unos 6 años, en algunas ocasiones en cárcel, en otras ocasiones en arresto domiciliario. Pero algo extraordinario pasa de esto, hermanos. Vuelvo a insistir, a veces, pues sí, hermanos, nos suceden cosas muy feas, cosas tremendas que no hubiéramos querido vivir, hermanos. Pero cuando comparo, hermanos, lo que nos haya podido pasar con lo que le pasa a Onésimo, con lo que le pasa a un Pablo, pues, caray, hermanos, no sé si podamos comparar sus sufrimientos con ellos. Además, hermanos, los sufrimientos que ellos tienen es por la lucha en el Evangelio, es porque batallan a favor del Evangelio. A veces nuestros sufrimientos, hermanos, nos los buscamos nosotros mismos por nuestras necedades, por nuestras malas decisiones, porque no consideramos a Dios en la toma de nuestras decisiones. Bueno, en esta parte trágica, que aún así Pablo lo acepta, porque antes sabía que podía pasar y pasó, sucede algo verdaderamente extraordinario, hermanos. Un Pablo que no se lo merecía, porque no estaba haciendo nada malo. Un Pablo que lo que quería era liberar de su espíritu a mucha gente, toda la que se pudiera. Un Pablo que trató, hermanos, de hacer uso de su ciudadanía romana. Lo consiguió medianamente, no mucho, porque de todos modos fue preso. Pero allí en prisión, hermanos, estando en prisión, hace una obra, hermanos, que tal vez a usted y a mí, estando en prisión, pues no nos hubieran dado ganas, hermanos, de nada, y tal vez el tiempo solo nos hubiera alcanzado para pensar en nosotros mismos y en mi problema, no en los demás. Y Pablo no, hermanos. Pablo aprovecha el tiempo que tiene en la cárcel, es ese tiempo en el que tal vez muchos no hacen nada más que lamentarse. Pablo lo aprovecha en escribir las cartas. Se cree, hermanos, que Pablo por lo menos desde prisión escribe 6 cartas, hermanos, y 6 cartas de las cuales están en las Escrituras. Pablo lo escribió en aquel entonces pensando en la gente de ese momento, por ejemplo, Filemón. Pero ¿habrá pensado Pablo que esas cartas iban a llegar hoy a nosotros, y todavía lo que falta, las personas que faltan de leer esas cartas que Pablo escribió en prisión? Hermanos, increíble, estando en prisión, Pablo escribe cartas. ¿Sí lo está dimensionando, hermanos? ¿Sí lo capta? ¿Cuántas personas en prisión, hermanos, se pueden dar ese lujo de aprovechar el tiempo y no deslamentarse? Ese es de almas grandes, hermanos, de mentalidades grandes. Y es algo que yo los quiero invitar, hermanos, a reflexionar. Yo sé, hermanos, que a veces nuestra estatura espiritual, nuestra fe, no nos permiten dimensionar que a veces cuando estamos en la adversidad, en realidad lo que estamos viviendo es una etapa de aprendizaje y de madurez. Sí se toma con nacimiento de gracia, si no, hermanos, pues se queda solamente en un problema. Muy bien, ¿qué sucede entonces ahí con Pablo? Acompáñame a Hechos 23:11. Libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 11. Desde el 21, hermanos, está el 21, el 22, el 23. Todo eso es esa etapa que Pablo vive en sus defensas y en el trayecto hacia Roma. Todo eso. Bueno, capítulo 23, versículo 11. Fíjense qué bonito, hermanos, Dice la palabra de Dios. A la noche siguiente se le presentó el Señor. Ya estando Pablo procesado, y para estar en prisión. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo,
Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Qué cosas? O sea, por eso les digo, hermanos, los caminos del Señor a veces son muy misteriosos y de momento son difíciles de entender. Creo que no había otra forma en que Pablo fuera a Roma, fíjense, a través del arresto, a través del hostigamiento y del castigo de su propio pueblo, a través de los procesos judiciales de Roma, a través del arresto y de la prisión. Le dice el Señor: así como testificas de mí en Jerusalén, ahora es necesario que vayas hasta Roma a testificar de mí. Increíble, hermanos, increíble. Y quién se hubiera imaginado en aquel entonces que también Pablo se iba a encontrar una comunidad judía allá en Roma. Extraordinarias historias, hermanos, que a veces pasan y que a veces surgen y nacen de una adversidad. Otro ejemplo que les puedo poner, hermanos, lamentable, pero como de la desgracia puede surgir algo bueno. El adulterio de David con Betsabé. De ahí surge, hermanos, de esa relación, surge el rey más grande, hermanos, que ha tenido Israel en su historia y que aún de él se sigue hablando. Y así, hermanos, podríamos citar muchos otros ejemplos. Pero vuelvo a insistir, la invitación, hermanos, que les hago, que nos hacemos, porque obviamente yo también, o la palabra de Dios me la está haciendo a mí, es que en los momentos difíciles, en los momentos en que sentimos que no hay otra salida, en nuestras noches más oscuras, tristes, hermanos, si tenemos paciencia, si oramos a Dios, si tenemos hacimiento de gracia por lo que nos está pasando, si aún en la desgracia agradecemos la fortaleza de lo alto, creo que al cabo de algún tiempo, al cabo de algunos años, tal vez, ese sufrimiento venga a causar en nosotros un efecto positivo para nosotros o tal vez para otras personas que estén pasando por lo mismo. Y creo, hermanos, que entre más fuerte sea una experiencia, entre más dolorosa sea una experiencia, creo que ganamos más fortaleza y más consejo hacia otras personas. Cuando me toca dar, hermanos, alguna charla en el trabajo donde estoy a las nuevas personas que entran a la empresa, me tocan historias pues tristes, hermanos, de personas que vienen buscando trabajo, que no tienen ni para comer ni para el camión, y que me platican un poco su historia. Esa historia la puedo asimilar perfectamente bien, hermanos, porque yo lo viví. Yo llegué a estar sin dinero para irme a trabajar, no tenía ya ni para el camión. Llegamos a pedir prestado para poder comer. Entonces, cuando ellos platican esas historias, los entiendo tan bien, hermanos, que a través de mi misma experiencia puedo motivarles a que salgan adelante, a que ellos son su límite. Y pues aprovecho, hermanos, por supuesto, un poquito, porque no quiero también incomodar luego a las personas, pero aprovecho, hermanos, cada que me dan la oportunidad, aprovecho para hablar un poco de Dios y hacerles referencia que si no se involucran con Él, pues la situación se vuelve todavía más complicada. Pues mis hermanos, espero que haya servido de algo, que de la adversidad aprendamos a sacar siempre lo mejor, hermanos. Aún en medio de la desgracia, hay cosas buenas que podemos rescatar con el favor de nuestro Dios. Mis hermanos, espero que esta noche, como todas las demás, hermanos, nuestro Señor nos conceda dulces sueños y que aunque breve el mensaje, pues espero, hermanos, haya confortado su alma y su espíritu. Mis hermanos, les invito a que por favor me acompañen a orar para dar por terminado el servicio, deseando que por la parte clara pues nos saludemos todos con gusto, todos animosos, hermanos, a ir. Acuérdense que nuestro día de descanso de físico, si lo quiere ver así, hermanos, es hasta el domingo, hermanos, nuestro reloj biológico se tiene que programar, se tiene que ajustar a que aún en sábado nos tenemos que parar temprano, hermanos, e ir con todo el gusto, hermanos, porque las horas que pasemos en el templo son descansos mentales, espirituales y hasta físicos, porque ahí sí, hermanos, toda nuestra concentración está
en la escuela sabática, en la reflexión y en la predicación. Bueno, mis hermanos, pues fue un enorme honor, pero también responsabilidad el poderme dirigir a ustedes. Por favor, un pasavoz a todos ustedes, un abrazo, un pasavoz a todos los hermanos que luego nos visiten a través de la tecnología. Por favor, externen el saludo de pasavoz a sus congregaciones, a nuestros hermanos en la fe. Oremos, hermanos, por favor, y con esta oración pues concluimos este servicio a nuestro Dios. Acompáñenme, por favor, a orar. Bondadoso Señor, las gracias sean dadas a ti, Padre eterno, por el confort de tu palabra, porque pues a veces, Señor, tu palabra es dura, pero también a veces tu palabra nos conforta, Señor, nos alienta a continuar en esta vida, Señor, porque considero que no es esta la vida que quieres para nosotros, sino la venidera, porque tu Hijo, Señor, nos inspiró a creer que podemos llegar a ser como los ángeles. Pero entre tanto llegue ese momento, Señor, cuando nos enfrentemos a situaciones difíciles, cuando tengamos que tomar una decisión, Señor, de igual manera difícil, pues que no nos olvidemos, Señor, de pedir en oración tus consejos, de confiar en tu palabra. ¿Por qué no, Señor? También de confiar en nosotros mismos, en que podemos lograrlo, en que así como en otras tantas veces nos has ayudado a salir adelante, podemos volverlo a lograr, Señor, en una situación difícil. Tu bendición, Señor, sea, y tus consejos también, Padre, quiera sean con mi hermano Manuel, nuestra hermana Josefina, con nuestra hermana Betsabé, nuestro hermano Jacob, que inician, Señor, esta aventura llamada matrimonio, con mi hermana Doraelia, cualquiera que sea su situación, con el hermano Drazen, de igual manera, Padre, con nuestra hermana Noemí, que espero, Señor, le permitas llegar con bien y muy fortalecida. Cuídala, Señor, en su viaje. Con mi hermano Jorge cuando salga, en el propósito, Señor, en los deseos de su corazón, para que sus hijos abracen el Evangelio también. Con mis hermanos que están enfermos, con mi madre, Señor, con mi hermana en la carne, mi hermana Eunice, y así, Señor, pues con todos y cada uno de tus hijos, sus deseos, sus anhelos, sean puestos, Señor, en tus manos y tú les consideres. Y que en esta noche, Padre bendito, pues nos permitas descansar de nuestras labores. Si hay alguno de mis hermanos que va en camino, pues permítele, Señor, llegar con bien. Que a través de la noche, Señor, pues nos permitas recobrar fuerzas, ánimos, que nos regales, Señor, dulces sueños. Y, Señor, pues permítenos que por la parte clara, animosos, presurosos, Señor, nos congreguemos todos, toda la iglesia, Señor, corramos con pies ágiles al santuario, como ávidos, Señor, y necesitados de las viandas de lo alto. Bendito Dios, gracias pues sean dadas a ti, y tu nombre, Señor, sea enaltecido en la vida de la iglesia. Mas si no fuese así, Señor, por el amor, Señor, a la misma, por la intervención de Cristo Jesús, perdónanos, Padre. En paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, Padre eterno, porque solamente tú y nada más tú nos haces estar confiados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pase a vosotros, hermanos. El Señor les bendiga.